Hola corredores, ¿listos para disfrutar del verano y salir a correr? Pero espera, antes de atarte las zapatillas, ¿has prestado atención a tus pies? Por ejemplo, a las ampollas, uñas amarillas, mal olor y hasta hongos, que pueden hacer incómodos nuestros entrenamientos o carreras y también provocar lesiones. Hola, soy Carles Álvarez, esto es Maldito Runner y hoy hablamos de kilómetros bajo el sol. Protege tus pies este verano. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Hoy nos acompaña Giovanni Languasco, licenciado en Podología, máster en Podología Deportiva, diplomado en Medicina del Deporte, podólogo de la Federación Peruana de Atletismo y de la Dirección Nacional de Deporte afiliado del IPD. Un gusto y bienvenido a Maldito Runner, Giovanni. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos ustedes, Herlers, al público que nos está viendo el día de hoy. Muy bien, Giovanni. Podríamos decir que de las estaciones del año para correr, el verano es una de las más exigentes, más duras para el running. Claro, porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? En temporada de verano, obviamente, nuestro cuerpo, de por sí que tiene un poco más de 37 grados, eh, aumenta mucho más la temperatura. De por sí, al hacer el deporte, el cuerpo aumenta más su temperatura, pero en el verano sobreexplota mucho más. En un pie que normalmente está encapsulado, cerrado. Entonces, lo más clásico que produce es una dermatitis, que es una inflamación, una rajadura, una rompedura de toda la piel, porque se expone a alta temperatura y empieza a brotar, hincharse y se forman las famosas ampollas, ¿no? Esas ampollas son un pequeño ácido que quema la textura de la piel. Si a esto le sumamos unas medias, si no conocemos bien la estructura de las medias, que no se recomienda que sea 100% algodón para comenzar, porque el algodón retiene el líquido, ¿no? Hay ya medias un poco más eh, adecuadas para runner, donde absorbe casi un 90 o 95% de la sudoración, ¿no? Que es interesante esta ciencia que existe en el calzado y en las medias. Y también las zapatillas, que también evitemos que sean zapatillas que sean mayormente encapsuladas, sino que sean mayormente de tela, que también ayuda a la transpiración. Si la suela no es adecuada a un campo de entrenamiento, lo que va a provocar es que aumente mucho más de la normal la temperatura. No es lo mismo pues una suela de gaucho con una suela de PBU, con una suela de PBI. Entonces, hay bastantes características donde la suela influye también a que el pie pueda explotar mucho más la sudoración. ¿Cómo sería una buena y adecuada preparación de nuestros pies en los runners para afrontar el verano? Bueno, lo más clásico que siempre recomiendo a las personas que se atreven a hacer runner es, uno, no se dirijan al calzado más bonito, ni al que le cree que le parece el más adecuado. Para eso existe un estudio, hay una ciencia realmente entre la forma del pie con el tipo de calzado, determinar qué tipo de calzado, qué tipo de zapatilla va a ser, si es una resistencia para 20K, para 50 trail es totalmente diferente, pero puede ser para unas 5K. La mediasuela, que es la parte blanca, que viene a ser el Shure, la densidad digamos, de la mediasuela, la zona blanca, es importante considerarlo porque si es demasiado blando, suave, o sea, uno lo presiona es demasiado suave, y una persona que pesa más de 70 kilos, pues no le va a durar absolutamente nada, no va a pasar de 3 o 4 meses en la cual se le va a destruir. Y si es demasiado duro para una persona delgada, entonces simplemente lo que va a provocar es mayor impacto. También hay que considerarlo. Otros factores, como mencioné también en las medias, otro factor es el tipo de amarrado. Hay que ver si es que el pie para simple ejecución, saber si es que uno hace un simple ejercicio estirándose y ve si es que puede levantar, ve bien el pie, lo que se llama dorsiflexión, ¿no? Se puede llegar tranquilamente. Si es que llega limitado, entonces hay que ver la forma de adaptarse los pasadores. Si puede llegar adecuadamente, entonces la forma de adaptarse va a ser un poco más presionada.
Influye, sí, porque después unas personas, y se habrán dado cuenta, la gran mayoría, que al inicio de repente sentían esos adormecimientos, ¿no? Que el famoso pie muerto, la piel se le va pues perdiendo la vascularización. Entonces, ese también influye también en la forma de cómo atarse, centrar siempre la lengüeta, verificar que la plantilla que esté dentro de la zapatilla, pues sea de un material que pueda transpirar tranquilamente, no pueda concentrarse en la sudoración, sino se la vea más pesado. Entonces, existe... Entremos a los problemas, las Ujú. ampollas, que es lo más frecuente y además muy fastidiosas y maltratadas, porque hay preguntas que me hacían en las redes sociales, tengo una ampolla, ¿qué hago? ¿La reviento? ¿Por qué se produce una ampolla y una vez que tenemos una ampolla, reventarla? Bueno, para comenzar, ¿por qué produce una ampolla? La ampolla ocurre por dos factores, lo que se llama factores intrínsecos y extrínsecos. Factores intrínsecos vienen a ser la formación o la estructura anatómica del pie. Cuando el pie es demasiado arqueado o demasiado aplanado, un poco más estructurado de lo normal, pero de forma rígida, sea cualquiera de los casos, pie plano, pie cao, pero una forma más rígida. ¿Por qué rígida? Porque por acá, para que ayude al movimiento del arco, se llama el tibial posterior, el tendón. ¿Esto qué ocurre? Que a veces se satura y no permite que retorne adecuadamente. Cuando no permite que no retorne adecuadamente, ¿qué es lo que pasa con el funcionamiento de las estructuras, digamos, externas, que es los metatarsos con los dedos y el talón? Se resiente, aparte de formarse la ampolla, empieza a formarse la famosa fascitis, porque es una respuesta externa y una respuesta interna. Ese es a nivel intrínseco. A nivel extrínseco están las famosas medias. Cuando tiene una media no adecuada, donde empieza la concentración de sudoración, más la temperatura, más las medias que mantiene la sudoración, empieza a haber esa fricción con el pie estructuradamente cargado, como mencioné hace un momento. Ese es un factor. Y el segundo factor es cuando el calzado es demasiado blando, hace que se hunda mucho más de lo normal cuando es un pie totalmente rígido. Entonces, no colabora. Ese procedimiento, que son procesos de Rocket, que es la palabra adecuada, golpe de talón, pisada total, metatarso y salida, no se cumple adecuadamente. ¿Esto qué provoca? Uno, desde ya, más allá de las ampollas, produce lo que viene a ser la fascitis, produce una distinción del tibial posterior, produce lo que es unas pequeñas molestias que vienen a ser unas tendinitis, ¿no? A nivel rotular y sobrecarga de la fascia lata, que es el síndrome del corredor, ¿no? Y una pequeña alteración de movimiento o falta de movimiento o exigencia de movimiento de la pelvis, que se llama en este caso síndrome de glúteo medio. Entonces, se va formando una cadena, ¿no? ¿Qué es recomendable en este caso hacer? Si se revienta o no, la idea es primeramente, antes de que ocurra cualquier caso, básico, estiramientos, calentamientos, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. Llevar a la mochila o a la mano, pues, lo que se llama la famosa vaselina, para que concentren. Se reventó, se produjo. No está de más un pequeño chisguete de crema antibiótica, básica, simple, genérica, que está entre 3 o 6 soles, cualquier farmacia genérica, muy simple, ¿no? Y por ahí quizás, de una u otra manera, si se puede, lo más rescatable en que sea sería la curita o no. ¿No? Intentarlo dependiendo. Algunos ya se les reventaron y no sintieron absolutamente nada. Otros apenas está friccionándose y ya siente que se van a morir. Entonces, eso depende del aura de dolor de cada persona. Recomendaciones si reventarlo o no al finalizar, pero con un chorro de agua, cayendo agua, porque ese líquido que se mantiene adentro es un ácido. Si lo reviento y no lo chorreo con agua, ese ácido va a seguir quemando y se va a estructurar y va a producir lo que se llama una pequeña queratosis punctata, que es una infección total en la zona de la planta del pie. Entonces, puntos, toda un área blanca con pequeños puntos. Entonces, eso ya es una reacción bacterial. Y así poco a poco va a ir complicándose mucho más. ¿Cuáles son las partes más sensibles, más propensas a las rosaduras en el pie en este verano? Bueno, las rosaduras siempre van a ser las primeras, van a ser las formas alrededor del primer dedo, ¿no? Alrededor del primer dedo y sobre todo pues en la parte posterior del talón.
¿Qué es lo que pasa? Ya si hablamos de manera un poco más biomecánica. Si nosotros conocemos, hacemos el simple test de movimiento de nuestro pie y vemos que mi pie, en vez de llegar acá, normal, sino que se queda ahí, y yo quiero pararme de puntillas y veo que me levanto y llego adecuadamente, hago así, pero otras personas que hacen, se quedan a la mitad o menos de la mitad, desde ya estamos hablando de estructuras rígidas, ¿no? Esas estructuras rígidas van a hacer que a la hora de correr, entonces va a haber demasiada carga. Esta carga se le llama estrés de tejido, ¿no? El estrés de tejido es una función donde el tejido puede llegarse a elongar, a estirarse y nuevamente puede regresar adecuadamente. Pero cuando las estructuras son rígidas y sobre todo los tendones también, y la musculatura es la que se lleva toda la mala gracia, entonces llega, se demora a estirar y cuando se demora a estirarse, para poder estirarse mucho más, sale de su lugar, que se producen las famosas distensiones. Entonces, para que no ocurra eso, lo ideal es hacer ese ejercicio de estiramientos, ¿no? Calentamientos, un buen calzado, vaselina y no está de más una crema. ¿Qué se requiere para que no llegue a mayores casos? Muy simple. Vamos a trabajar a los que están iniciándose o los que ya tienen un poco más de experiencia. Siempre les recomiendo algo muy importante, ¿no? Lo que es trabajar la resistencia, ¿no? ¿Qué es la resistencia? La resistencia viene a ser cuando yo aprendo a oxigenar en cada paso. Si yo aprendo a oxigenar, voy a mejorar, voy a activar lo que se llama la memoria muscular, la fibra muscular. Cuando yo tenga un ritmo de memoria muscular, donde entra mi VO2, que viene a ser mi oxigenación, entonces voy a controlar mi ritmo de respiración. Una vez que ya controle mi ritmo de respiración, recién poco a poco me voy basando lo que viene a ser las fuerzas y las potencias, para ver en qué momento puedo arrancar un poco más o darle un pique un poquito más largo, ¿no? Entonces, primero debo usar la resistencia, después paso a fuerzas, después paso a potencias. Y después que haya controlado, conociendo cómo es mi resistencia, cómo es mi oxigenación, cómo es mi respiración, en qué momento puedo forzar un poco más, en qué momento puedo hacer un buen frenado, recién me voy a la velocidad. Y eso me puede demorar 3, 4, 5 semanas, sí, hágalo con tranquilidad. Después de eso, vayamos a las fases explosivas. Entonces, hago la sumatoria de lo que hice y paso de nuevo a la resistencia, pero una resistencia un poco más pronunciada, más agresiva. Y desde ahí, una vez que haya controlado esa faceta, que puede durar una semana o 10 días, recién me paso después a las fuerzas explosivas, a las potencias explosivas y después a las velocidades explosivas. Y de ahí voy a controlar recién cuál va a ser mi meta. Ser 5 kilómetros, ser un 10K, prepararme para un 20K, ¿no? O para una maratón. Aplica igual para todos. ¿Para qué? Porque tarde o temprano nos vamos a lesionar, pero si nosotros somos conscientes de la resistencia, vamos a crear una memoria. La memoria muscular va a hacer que por más que yo llegue a saturarme, quizás a lesionarme, voy a retomar nuevamente esa actividad muscular de manera adecuada y rápida. En cuanto a otro de los problemas que consultan mucho los runners, sobre todo aficionados, es el tema de la micosis, de los hongos y el pie de atleta, el mal olor. ¿Son dos cosas que están relacionadas o hay diferencia entre ambas? No, están relacionadas, pero son factores totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, que no quiere decir que sumen. La micosis simplemente es una consecuencia. Cuando hablamos de consecuencias, simplemente es un factor secundario. Es debido a, ¿no? O lo provocó tal. Cuando el dedo está demasiado elevado, golpea constantemente con el techo del zapato. Entonces se producen microtraumatismos. Se empieza a romper, a rajar la uña. Y empieza a filtrar el líquido de la sudoración. ¿Qué es lo que pasa de ahí? Es como el Pac-Man, empieza a carcomerse, a levantarse y ya la comida, su buffet listo para almorzarse. Es donde aparece el hongo. El mal olor más que todo se debe a la concentración de toxinas que tiene el mismo cuerpo de acuerdo a la alimentación, ¿no? Es muy normal, así seamos jóvenes, que es lo más recurrente, pero sobre todo adultos,
que tenemos etapas de concentración de toxinas mayores, donde el cuerpo empieza, pero Pepe Puf, o sea, es explosivo totalmente el olor. Son etapas, son momentos, de repente el cuerpo mismo está purgando, eliminándose. Cuando existe un descontrol, ya se llama hiperhidrosis, pero cuando ya hay un olor fétido pronunciado, ya es una deshidrosis, ¿no? Donde hay demasiada concentración de bacterias que está botando el cuerpo. Entonces no está de más hacer una visita al dermatólogo, quizás al endocrino, para ver cómo está nuestro T2, T3, que viene a ser la variabilidad posiblemente de una tiroides, ¿no? Entonces, no está más un descarte. También el podólogo puede ayudar en este punto, sí, porque vamos a ver si es que es un factor sistémico o un factor totalmente externo. Y eso en mi caso lo sacamos al toque, no es necesario tampoco gastar tanto en la parte médica. Es un punto de descarte. Si sale positivo, y si ya justa razón le llevamos al endocrino, ¿no? Para ver cómo está la concentración de tiroides. Pero eh, todo hay que observar, ¿no? Y todo hay que relacionarlo. No, no es un tema, entonces, en el caso del mal olor, de echarse talco o estos spray para los pies. En realidad hay que ir al médico, hay que ir al especialista, como acabas de señalar muy bien tú, y que se sepa exactamente a qué se debe, ¿no? Claro. Ahora, mencionaste algo muy importante sobre el talco. Nuestro cuerpo constantemente abre para que salga el líquido, la sudoración, bota las toxinas, para ser más exacto. Diariamente eliminamos bastante tejido muerto. La famosa carga, como lo conocen algunos, es la concentración o la sumatoria de sudoración o toxinas con tejido muerto. Y eso lo hacemos diariamente, por lo menos 10, 15 veces al día. Entonces, botamos bastante. Pero se regenera cada variable 7 o 15 días, dependiendo cómo va el caso. Nuestro cuerpo abre el poro, bota el líquido y vuelve a hacerlo y vuelve a abrirlo. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos un químico duro? Se macera, se endurece y no es recomendable. Si es líquido, con líquido, ¿vale? Entonces mejor existen los spray antisudorales, que va a ayudar mucho más. Aparte de un artículo científico que está totalmente prohibido el talco, que ya es considerado como cancerígeno, así que malo, fatal. Punto, hay una aclaración clave, porque he visto, y yo mismo incluso usaba talcos, y he visto en muchos runners cuando estamos cambiando las zapatillas para el entrenamiento, su talco. Y no solamente en runners, futbolistas y distintos deportistas, ¿no? El talco entonces no es recomendable, incluso puede generar problemas mayores de salud, como acabas de decir, ¿no? Ahora, Claro. ya entrando al tema de la playa, porque verano igual playa. ¿Qué precauciones habría que tomar como runners con nuestros pies para correr en la arena? Porque parte de los entrenamientos también que hacemos los runners es correr en la arena, descalzos incluso, ¿no? ¿Qué Claro. recomendaciones, qué precauciones nos darías? Bueno, lo más importante, obviamente, evitar la temperatura más alta, ¿no? Que se da entre las 11 a las 3, 4 de la tarde. No es totalmente adecuado, ¿no? Va a alterar de por sí mucho más la temperatura. Y cuando aumenta mucho más la temperatura, ¿qué ocurre? Nosotros trabajamos con nivel simpático y parasimpático, la reacción muscular, el sistema nervioso central, y cuando sentimos, en este caso descalzo, que estamos desarrollándonos un deporte en altas temperaturas, el cuerpo empieza a reaccionar inmediatamente. El cerebro dice, oye, ten cuidado. Entonces el músculo, ¿qué hace? Se endurece. Que yo quiero seguir corriendo, pero mi músculo pierde la memoria muscular. ¿Qué es lo que estoy provocando a mediano plazo? Contracciones. Entonces no es recomendable hacerlo entre esas horas. A temprano y después, genial, porque ya la temperatura del piso, en este caso de la arena, ya está un poco más adaptable para que la fibra muscular tenga un mejor trabajo de resistencia. ¿Y correr descalzo o con zapatillas? Si es en la playa, descalzo, no hay ningún problema. Además, con zapatillas en la arena, lo que va a producir es mayor inestabilidad. Va a hacer que la fuerza de impacto, de carga, recordamos que cuando cualquier actividad deportiva que uno haga en general,
está ejecutando del pie al piso de una persona normal entre 5 a 7 veces mucho más su peso. Entonces, correr en una zapatilla en una zona inestable está ejecutando 5 veces más su peso de lo normal. Entonces, estamos agrediendo la fuerza de impacto. Cuanto menos tiempo de vuelo tengamos y más impacto, más agresividad va a haber y va a aumentar más el estrés de tejido. Tenemos que hacer un programa específico, tú como especialista, como experto, y que ya nos has dado unos puntos claves de tema de zapatillas, ¿ah? Porque ya lo dijiste, y eso lo sabemos, la mayoría de los runners principiantes, aficionados, se compran las zapatillas por un tema meramente estético. Por forma, el último modelo, incluso hasta zapatillas caras de alta tecnología, que son pues para atletas de elite, Kipchoge, Kiptum, ellos están justamente preparados para esas zapatillas. Y es clave que la gente sepa comprarse la zapatilla, no cara, no la más llamativa, sino la más útil, porque de eso se trata, por lo que acabas de decirnos, para nuestros pies fundamentalmente y también para evitar lesiones, porque ese es otro tema que me deja pensando y que debe dejarle pensando a todos los que nos escuchan y nos ven. Los pies son fundamentales en el runner, porque sobre esos pies es que basamos todas nuestras posibilidades de correr. Sin embargo, no cuidamos los pies o no cuidar nuestros pies generan lesiones, no solamente los pies, sino al resto de nuestro cuerpo, piernas, cadera, lumbares, etcétera, como acabas de decir, ¿no? Claro, bueno, lo bueno es que en consulta, cuando vienen varios pacientes, dentro de la evaluación, le digo, tráeme tu mochila llena de zapatillas, ¿no? Y te digo, de acuerdo a la evaluación que le realizo, tipo de estructura anatómica del pie, tipo de reacciones de tejido, tipo de reacciones de biomecánicos y tipo de estructura articular y fisiológica muscular, veo qué tipo de calzado va más adecuado, para qué ocasión, y aparte para el calzado de uso diario también. Entonces, analizamos y le digo, mira cómo gastas, mira cómo se desgasta esta forma, a diferencia de la izquierda y la derecha, obvio, por si acaso, el pie izquierdo no es igual al pie derecho, ni viceversa, nada que ver. Entonces, ¿cómo se producen esos desgastes y en qué momento hay que cambiar, en qué momento te va a durar, en qué momento esta zapatilla no te sirve absolutamente para nada y esta posiblemente te va a ayudar? Y esta sí es totalmente la adecuada. Ya para ir cerrando, ¿qué señales, qué advertencias debería tener el runner para ir al podólogo? Porque en general, el runner y las personas en general no vamos al médico. Solamente vamos al médico cuando estamos enfermos, para que nos cure. No, no tenemos esa costumbre en el Perú, ¿no? Y en general, ¿no? Somos muy descuidados. Sin embargo, tenemos para comprar una zapatilla de 300 soles, de 400 soles, eso sí, ¿no? Inscribirnos a la carrera de 280 de eso sí, pero para ir al médico no. Y menos todavía al podólogo. Para nuestros amigos runner que nos escuchan y nos ven, ¿qué señales tú como especialista, como podólogo deportivo, qué señales nos dicen que tenemos que ir a ustedes? Fácil. La gran mayoría de los padres, hasta jóvenes, siempre les digo lo más básico. Todo deportista tiene un aura de dolor alta. Entonces, cuando le digo a los papás, si su hijo te dice que le duele algo apenas, es que en realidad, para una persona normal, ya llegó a su punto máximo de que ya está encamado y muriéndose. Entonces, el aura de dolor es muy importante. Lo más mínimo, atenderlo. Basándonos a lo que mencionaste, ¿qué tenemos que considerar? Uno, cuando veo que cuando empiezo a hacer el deporte, cuando empiezo a correr, me doy cuenta, o te lo dicen por ahí los colegas, los amigos, dicen, corre chueco. Oye, parece que no estás corriendo bien, o te cansas demasiado rápido, o empiezas a tener molestias directamente en la zona del empeine o de la zona de la pierna, que viene a ser pues la fascitis y la periostitis. Cuando ves que tus uñas empiezan a formarse moretones, sangre muerta, al toque, esos son los hematomas unguiales. Cuando se forma bastante callosidad en la zona de los dorsales, ¿no? O acá también en la zona dorsal debajo de la uña. Ese es signo para ir al podólogo, ¿no? Cuando notas que tu dedo tiene una estructura media rara, sino más elevada, un poquito más de lo normal que otros. ¿Y cómo te demuestra? Cuando desgastas o rompes la zapatilla, ¿no? Puedes romperlo por delante, que es la punta, que al impacto,
se sale por ahí el dedo, puede ser por la parte de atrás, que es la parte de la suela, que se forma un hueco en la zapatilla, en la parte media, se hace un desgaste central. Entonces, la zapatilla, para mí en este caso, es como una radiografía. Realmente nos muestra cómo está. Puedes agarrar la boquilla de la zapatilla, ¿no? Y darte cuenta cómo tu dirección de cadera se va hacia un lado. Entonces, también todo lo que muestra tu zapatilla es realmente cómo está tu cuerpo. Entonces, hay muchos signos que por qué ir al podólogo, más a un podólogo deportivo. ¿Quieres tratarte una lesión? Recomendable, fisioterapista deportivo. ¿Tienes problemas, digamos, de recuperación por daños de fibras musculares, no una tendinosis pronunciada? Al médico deportólogo, ¿ok? No médico clínico ni médico general, médico deportólogo, ¿no? Sientes que te sientes encapsulado, que no puedes lograr muchas cosas, al psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, en el área de medicina del deporte, somos muchas personas dedicadas a la medicina del deporte. Entonces, el deportista tiene que ir al área deportiva. Invertamos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, si queremos seguir corriendo, definitivamente. Vayamos a los expertos, a los especialistas, a los médicos, sobre todo deportólogos. Este sería el mensaje final que nos dejaría Giovanni. Claro, bueno, el lema que siempre manejamos es que GIM, Podología Deportiva, apoya al deporte, pero mucho más al deportista. Muchísimas gracias, Giovanni. Y definitivamente vamos a seguir conversando en este 2025 de temas importantísimos para los runners desde tu especialidad y la medicina deportiva. Gracias. Claro, igual, de todas maneras los invito a visitarnos. Estamos en Jesús María, en la residencial San Felipe, encontramos como GIM, Podología Deportiva, ¿no? O pueden llamar o separar citas al teléfono del consultorio, que es el Dale el número de teléfono. 987-452-306, que es para citas, o en mi caso, si quieren dudas, preguntas, sacarse imágenes de resonancias, ¿no? De ecografía, de radiografía con respecto al pie, rodilla y cadera, que es mi especialidad, pueden comunicarse al 999-421-6694. Muchísimas gracias, Giovanni. Para los runners, correr es una experiencia maravillosa, pero para poder disfrutarlo al máximo debemos cuidar de nuestro cuerpo y nuestros pies, como base de nuestro movimiento, merecen una atención especial. Así que a preocuparnos de nuestros pies como se merecen y visitar al podólogo no solo cuando tengamos algún problema. Ahora sí, a correr en verano se ha dicho. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.